Hay verdades que cambian todo lo que creíste saber sobre tu vida. Verdades que están escondidas en lugares prohibidos, grabadas en cintas viejas que nadie debía encontrar, guardadas por personas que sonríen mientras te destruyen. Yo pasé 18 años creyendo que mi padre me abandonó. Que se fue una noche sin mirar atrás. Que no me quiso lo suficiente para quedarse. Mi primo se aseguró de que yo creyera eso. Cada día. Con cada palabra. Con cada humillación. Pero esa tarde, cuando encontré ese casete escondido detrás de su colchón, cuando escuché la voz de mi padre temblando de rabia, cuando oí su confesión grabada momentos antes de desaparecer, entendí que mi padre nunca me abandonó. Lo hicieron desaparecer. Y mi primo sabía exactamente cómo. Mi primo siempre me llamó estorbo. Era su palabra favorita. Su arma. Su forma de recordarme que, según él, yo nunca debía entrar en esa familia. Tú no perteneces aquí. Tú solo traes problemas. Ni tu padre te quiso. Esa última frase siempre era la que más dolía. La decía con placer, con sadismo, con esa sonrisa torcida que siempre cargó desde niño, la sonrisa de alguien que nunca supo perder, nunca supo amar, nunca supo parar. Pero esa tarde, cuando encontré aquel casete viejo escondido detrás de su colchón, dentro del cuarto que él me prohibía pisar, descubrí que él sabía demasiado sobre mi padre. Y que parte de la historia que me hicieron creer fue escrita con odio, con violencia y con silencio. Era fin de tarde cuando llegué a la casa de mi tía en Guanajuato. La luz dorada entraba por la ventana lateral, iluminando la pared azul petróleo suave del corredor. El polvo parecía bailar en el aire, lento, pesado, denso, como si fuera memoria flotante. Yo estaba ahí porque mi tía había caído y necesitaba ayuda, y como siempre, mi primo había desaparecido. Nunca estaba cuando se le necesitaba. Solo aparecía para humillar. Después de llevar algunas medicinas al cuarto de ella, decidí buscar una cobija extra en el cuarto de él. La puerta estaba entreabierta. La empujé. La luz del atardecer iluminó todo. Cama desarreglada. Ropa en el piso. Ropero semiabierto. Y un colchón levantado, como si lo hubieran movido horas antes. Estaba a punto de salir cuando algo llamó mi atención. Debajo del colchón algo brillaba. Me agaché. Era una caja de metal. Vieja. Oxidada. Con un candado roto. La abrí. Adentro había fotografías. Anotaciones. Papeles rasgados. Y un cassette. Negro. Sin etiqueta. Con solo una palabra escrita a mano, verdad. Mi respiración se atascó. Llevé el cassette al tocacintas antiguo de la sala, el mismo que mi tía conservaba como reliquia. Lo puse. Le di play. La estática llenó el ambiente. Y entonces escuché una voz que nunca pensé oír. La voz de mi padre. Si alguien escucha esto, es porque ya no estoy. Mi vista se nubló. Seguí escuchando. Y quiero dejar claro que lo que pasó aquella noche no fue un accidente. Yo sé quién fue. Yo lo vi. Y si él sigue en esa casa, mi hija nunca estará segura. Mi cuerpo se paralizó. La voz de mi padre temblaba, no de miedo, sino de rabia contenida. Tu primo, él me empujó. Me golpeó. Me amenazó. Lo hizo porque yo quería sacarte de esa familia. Quería llevarte lejos, a mi hija. Mi corazón se detuvo. Mi primo. El mismo que decía que mi padre había huido. El mismo que reía diciendo que no valía nada. El mismo que me humilló durante años. Salté hacia un lado cuando escuché un ruido en el corredor. Era él. Mi primo. ¿Qué haces?, preguntó con esa voz baja que usaba cuando estaba a punto de explotar. Me volteé despacio. Encontré esto, dije, mostrando el cassette. Él palideció. Dámelo. No. Avanzó un paso. Te dije que no podías entrar aquí. Te dije que ese cassette no era para ti. Tragué saliva. Era la voz de mi padre. Él cerró los puños. Tu padre era un mentiroso.
No, lo interrumpí. Mi padre dijo que tú lo empujaste. Que lo amenazaste. Que hiciste que desapareciera esa noche. Mi primo se mordió el labio inferior. Él no debía decir eso. ¿Qué hiciste esa noche?, grité. Él miró hacia la puerta. Me miró a mí. Miró al piso. Y entonces sonrió. Se metió donde no debía. Como tú. Sentí que mi cuerpo se congelaba. ¿Por qué?, pregunté. Él caminó lentamente hacia mí. Porque quería arruinar todo. Quería sacarte de aquí. Y tú me perteneces. Tú naciste aquí. Eres parte de esta casa. De mí. Di un paso atrás. Me humillaste durante años. Para que no olvidaras quién manda, dijo, serio. Mi estómago se revolvió. Pero antes de que pudiera alcanzarme, 3 golpes brutales sacudieron la puerta principal. Él se congeló. No puede ser, susurró. ¿Quién está ahí?, grité. Silencio. Hasta que una voz masculina, grave, firme, con eco metálico, dijo, abra. Encontramos el registro original de la noche en que desapareció su padre. Y necesitamos hablar con usted y con su primo. Mi primo se puso blanco. Retrocedió hasta la pared. Sus manos temblaban. No abras, susurró. No abras esa puerta. Pero yo ya estaba caminando hacia ella. Mi corazón parecía explotar. Apreté la manija. Abrí. Y en el umbral había 2 policías. Uno de ellos sostenía un sobre con grabaciones. Me miró a los ojos y dijo, tu padre no se fue. Lo hicieron desaparecer. Y tú tienes la prueba en tus manos. Pero para entender cómo llegamos ahí, para entender por qué mi primo pasó años destruyéndome con palabras mientras escondía el crimen más horrible. Para entender por qué yo crecí sintiendo que era un estorbo cuando en realidad era un testigo que él necesitaba controlar, hay que regresar al principio. Hay que volver a esa casa de adobe en las afueras de Guanajuato, a esa cocina que olía a café de olla y a secretos podridos, a esos días en que yo todavía era una niña que no entendía por qué su primo la odiaba tanto. Hay que volver a cuando todo era normal, o al menos eso parecía, antes de que la noche en que mi padre desapareció cambiara todo para siempre. Crecí en la casa de mi tía Soledad. No porque mi madre no pudiera cuidarme, sino porque murió cuando yo nací. Complicaciones en el parto. Eso era lo que todos decían. Y mi padre, joven, asustado, sin recursos, aceptó la ayuda de su hermana. Déjala conmigo, le dijo mi tía. Yo la cuidaré mientras tú te organizas. Era temporal. Iba a ser solo unos meses. Pero los meses se convirtieron en años. Y mi padre, aunque venía a verme, aunque me llevaba dulces, aunque me prometía que pronto viviríamos juntos, nunca pudo sacarme de ahí. Porque mi tía no lo permitía. Y mi primo menos. Mi primo se llamaba Diego. Era 3 años mayor que yo. Hijo único de mi tía Soledad. Un niño mimado, consentido, acostumbrado a ser el centro de atención. Y cuando yo llegué, cuando empecé a recibir algo de ese amor que antes era solo suyo, algo dentro de él se rompió. O tal vez nunca estuvo completo. Tal vez siempre fue así. Cruel. Posesivo. Incapaz de compartir. Desde que tengo memoria, Diego me miraba como si yo fuera un insecto. Algo que había invadido su espacio. Algo que necesitaba ser aplastado. Las primeras humillaciones fueron pequeñas. Me quitaba los juguetes. Me empujaba cuando nadie veía. Me decía que yo era fea, que nadie me quería. Cosas de niños, pensaba mi tía. Ya se les pasará. Pero no se pasó. Empeoró. Cuando cumplí 6 años y empecé a ir a la escuela, Diego se aseguró de que todos supieran que yo no tenía mamá. Que mi papá me había abandonado. Que yo vivía de la caridad de su familia. Los otros niños me miraban con lástima. O con burla. Y yo aprendí a caminar con la cabeza baja. A no molestar. A ser invisible. Mi padre venía a visitarme cada semana. Los sábados por la tarde.
Llegaba con una bolsa de pan dulce del mercado. Conchas. Orejas. Cochinitos. Y nos sentábamos en el patio trasero, bajo el árbol de tejocote, y hablábamos. Él me contaba de su trabajo en la fábrica de textiles. De cómo estaba ahorrando para rentar una casa. De cómo pronto, muy pronto, íbamos a estar juntos. Y yo le creía. Porque necesitaba creerle. Porque era lo único que me mantenía cuerda en esa casa donde mi primo me recordaba todos los días que yo no pertenecía. Pero Diego odiaba esas visitas. Odiaba ver a mi padre. Odiaba que yo sonriera cuando él llegaba. Y siempre encontraba formas de arruinar esos momentos. Se sentaba cerca, interrumpía nuestras conversaciones, decía cosas hirientes. Tu papá nunca va a sacarte de aquí. No tiene dinero. No tiene nada. Tú vas a vivir aquí para siempre. Y mi padre apretaba los puños. Controlaba su rabia. Porque no quería causar problemas. Porque dependía de mi tía. Porque sabía que si la ofendía, tal vez no volvería a verme. Cuando cumplí 10 años, mi padre finalmente lo logró. Consiguió un préstamo. Rentó una casa pequeña en la colonia Pastita. Y vino a buscarme. Llegó un sábado por la tarde, con una sonrisa enorme, con los ojos brillantes. Vengo por ella, le dijo a mi tía. Ya tengo donde vivir. Ya puedo cuidarla. Mi corazón saltó de alegría. Iba a irme. Iba a vivir con mi papá. Iba a ser libre. Pero mi tía dudó. No sé, dijo. Ella está bien aquí. Tiene escuela. Tiene estabilidad. Y Diego, parado detrás de su madre, me miró con odio puro. No te vas a ir, susurró, tan bajo que solo yo lo escuché. No te lo voy a permitir. Mi padre insistió. Suplicó. Argumentó. Y finalmente mi tía cedió. Está bien, dijo. Pero dame una semana para prepararla. Para que se despida. Mi padre aceptó. Una semana, dijo. El próximo sábado vengo por ella. Y se fue. Con la promesa de que en 7 días mi vida cambiaría. Esa semana fue la más larga de mi vida. Porque Diego no me dejaba en paz. No te vas a ir, repetía. Algo va a pasar. Ya lo verás. Y yo no le hacía caso. Porque en 7 días iba a estar lejos de él. Lejos de esa casa. Lejos de todo ese dolor. Pero mi padre nunca regresó. El sábado llegó. Yo esperé en el patio, con mi mochila lista, con mi ropa doblada, con mi corazón latiendo de emoción. Esperé toda la tarde. Hasta que el sol se escondió. Hasta que la noche cayó. Y él no llegó. Mi tía me llamó adentro. No va a venir, dijo. Y Diego, sentado en el sillón, sonreía. Te lo dije, susurró. Te dije que no te ibas a ir. Al día siguiente, mi tía recibió una llamada. Era la policía. Habían encontrado la identificación de mi padre en un terreno baldío cerca del río. Pero no había cuerpo. Solo su cartera. Sus llaves. Y señales de pelea. Mi padre había desaparecido. Los investigadores dijeron que probablemente había sido un asalto. Que tal vez se había ido del pueblo huyendo de algo. Que tal vez estaba vivo en otro lugar. Pero nunca lo encontraron. Y con el tiempo, todos dejaron de buscar. Mi tía me dijo que mi padre me había abandonado. Que había preferido huir antes que cumplir su promesa. Y yo, con 10 años, sin entender nada, lo creí. Creí que mi padre no me quiso lo suficiente. Que yo no fui suficiente razón para quedarse. Y esa creencia me destruyó por dentro. Diego se aseguró de recordármelo constantemente. Tu papá te abandonó, decía. No te quiso. Era un cobarde. Se fue y te dejó aquí, conmigo. Y yo crecí con ese veneno. Crecí sintiéndome desechable. No deseada. Un estorbo. Las humillaciones empeoraron. Ahora que mi padre no estaba, ahora que nadie venía a defenderme,
Diego tenía todo el control. Me ponía apodos. Me insultaba. Me hacía trabajar. Limpia mi cuarto. Lava mi ropa. Tráeme agua. Y si me negaba, me amenazaba. Voy a decirle a mi mamá que robaste. Que mentiste. Y ella siempre me va a creer a mí. Porque tú no eres su hija. Yo sí. Mi tía Soledad no era mala. Pero era ciega. Ciega al monstruo que había criado. Ciega a lo que pasaba bajo su propio techo. Diego era su vida. Su razón de existir. Y yo era la sobrina que había acogido por caridad. La hija de su hermano irresponsable que la había abandonado. Entonces cuando Diego se quejaba de mí, ella le creía. Cuando yo trataba de defenderme, ella me callaba. No seas malagradecida. Mi hijo te está ayudando. Deberías estar agradecida de tener un techo. Y yo aprendí a callar. A aguantar. A sobrevivir. Los años pasaron. Entré a la secundaria. Luego a la preparatoria. Y Diego siempre estaba ahí. Como una sombra. Como una maldición. No me dejaba tener amigos. Ahuyentaba a cualquier chico que se me acercara. Vigilaba cada uno de mis movimientos. Y cuando le preguntaba por qué, sonreía. Porque eres mi responsabilidad, decía. Porque sin mí, no eres nada. Y yo empecé a preguntarme si tenía razón. Si realmente no era nada sin él. Sin esa familia. Sin esa casa que me había tragado entera. Había noches en que soñaba con mi padre. Lo veía caminando hacia mí, con esa sonrisa que siempre tenía, con esa bolsa de pan dulce. Y me despertaba llorando. Porque él no estaba. Porque me había dejado. O eso creía. Nunca sospeché la verdad. Nunca imaginé que tal vez no fue su culpa. Que tal vez algo terrible le pasó. Que tal vez alguien lo hizo desaparecer. Porque la historia que me contaron era tan convincente, tan repetida, que se convirtió en mi realidad. Y viví con esa realidad durante 8 años. Hasta ese día. El día en que mi tía cayó en la cocina. Un mareo repentino. La presión alta. Los doctores dijeron que necesitaba reposo. Y Diego, como siempre, desapareció. Se fue con sus amigos. A beber. A jugar cartas. A cualquier cosa menos ayudar. Entonces me tocó a mí cuidar de mi tía. Llevarle sus medicinas. Prepararle té de manzanilla. Y cuando busqué esa cobija en su cuarto, cuando abrí esa caja de metal, cuando encontré ese cassette, todo cambió. Porque por primera vez en 8 años, iba a escuchar la voz de mi padre. Y lo que él tenía que decir iba a destruir todo lo que creí saber. El cassette continuaba. Después de esa primera confesión devastadora, mi padre seguía hablando. Su voz temblaba pero era clara. Sé que esto suena loco. Sé que nadie va a creer esto. Pero necesito dejarlo grabado. Por si acaso. Ayer hablé con Soledad. Le dije que vengo por mi hija el sábado. Que ya tengo todo listo. Y ella aceptó. Pero Diego me miró de una forma que me heló la sangre. Me siguió cuando salí de la casa. Me acorraló en la calle. Y me dijo algo que nunca voy a olvidar. Dijo, si te la llevas, te mato. Y no estaba bromeando. Vi en sus ojos que lo decía en serio. Mis manos temblaban sosteniendo el cassette. Mi padre continuó. No sé qué hacer. No puedo ir a la policía. No tengo pruebas. Solo tengo mi instinto. Y mi instinto me dice que ese muchacho es peligroso. Que algo está mal con él. Que no va a dejar que me lleve a mi hija. Pero no puedo rendirme. No puedo dejarla ahí. No puedo permitir que crezca en esa casa, con ese niño que la ve como su propiedad. Entonces voy a ir el sábado. Voy a buscarla. Y si algo me pasa, si algo sale mal, quiero que ella sepa que la amé. Que nunca la abandoné. Que siempre luché por ella. La grabación terminó ahí. Silencio. Solo estática.
Y yo me quedé sentada en el piso de la sala, con las lágrimas cayendo sin control. Mi padre no me abandonó. Mi padre vino por mí. Y algo le pasó. Algo que Diego sabía. Algo que Diego causó. Porque él dijo que mi primo lo empujó. Que lo golpeó. Que lo amenazó. Y ahora, 8 años después, yo tenía la prueba. Tenía la verdad en mis manos. Y no sabía qué hacer con ella. Diego apareció en ese momento. Cuando entró a la sala y me vio con el cassette, su rostro pasó del blanco al rojo. ¿Dónde lo encontraste?, preguntó con voz temblorosa. En tu cuarto. Bajo tu colchón. ¿Por qué lo tenías escondido? Él se pasó la mano por el pelo. Eso no es tuyo. Dame eso. No, dije, poniéndome de pie. Esto es la prueba. La prueba de que tú hiciste algo. Diego rió, pero era una risa nerviosa, rota. Tu padre estaba loco. Grabó eso porque estaba paranoico. Yo no le hice nada. Entonces, ¿por qué lo escondiste?, grité. ¿Por qué guardaste esto durante 8 años? Él no respondió. Solo me miraba. Y en sus ojos vi algo que me aterró. No era solo rabia. Era pánico. Pánico de que su secreto saliera a la luz. Pánico de que todo lo que había construido, todo el control que había ejercido sobre mí, se derrumbara. Dame ese cassette, repitió, avanzando hacia mí. Y si no lo hago, ¿qué?, lo desafié. Él se detuvo. Sus manos temblaban. No sabes lo que estás haciendo, susurró. No sabes con quién te estás metiendo. Me reí, aunque no había nada gracioso. Ya sé con quién me estoy metiendo. Con un asesino. La palabra quedó colgada en el aire. Pesada. Definitiva. Yo no lo maté, dijo Diego, pero su voz ya no sonaba convincente. Yo solo, él se quedó callado. Solo que, presioné. Dime qué pasó esa noche. Diego cerró los ojos. Su cuerpo entero temblaba. Lo seguí, admitió finalmente. Cuando salió de la casa. Lo seguí hasta el terreno baldío cerca del río. Quería hablar con él. Quería hacerlo entender que tú te quedabas aquí. Que eras parte de mi familia. Que no tenía derecho a llevarte. ¿Y qué pasó?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Discutimos, continuó Diego. Él me empujó. Yo lo empujé de vuelta. Y entonces, no sé, todo pasó tan rápido. Él tropezó. Se golpeó la cabeza contra una piedra. Y cayó. Quedó inconsciente. Y yo, entré en pánico. No sabía qué hacer. Entonces tomé sus cosas. Su cartera. Sus llaves. Y lo dejé ahí. Pensé que tal vez despertaría. Que se iría. Que nunca sabría que fui yo. Pero al día siguiente, cuando la policía fue a buscar, no había cuerpo. Solo sus pertenencias. Y yo, como cobarde, no dije nada. Dejé que todos creyeran que se había ido. Mi cuerpo entero temblaba. ¿Y qué pasó con mi padre?, grité. ¿Dónde está? Diego se encogió de hombros. No lo sé. Te juro que no lo sé. Cuando regresé al día siguiente, ya no estaba. Tal vez despertó y se fue. Tal vez alguien lo encontró. O tal vez, su voz se quebró, tal vez murió. Y yo soy responsable. Durante 8 años he vivido con esa culpa. Con ese secreto. Y tú me has odiado, me has llamado estorbo, me has humillado, todo para asegurarte de que nunca descubriera la verdad, susurré. Él asintió. Tenía que mantenerte cerca. Tenía que controlarte. Porque si algún día descubrías algo, si algún día empezabas a hacer preguntas, todo se vendría abajo. Entonces llegaron los golpes en la puerta. Los golpes que cambiarían todo. Los golpes que significaban que el secreto de Diego ya no era secreto. Cuando abrí la puerta y vi a esos policías, cuando uno de ellos me mostró el sobre con grabaciones, cuando me dijeron que habían encontrado el registro original de esa noche, supe que finalmente iba a haber justicia.
Los policías entraron. Diego intentó correr. Pero lo detuvieron. Lo esposaron. Y mientras lo sacaban de la casa, me miró por última vez. Perdóname, dijo. Pero yo no dije nada. Porque no había perdón para lo que hizo. Los policías me explicaron todo. Habían reabierto el caso de mi padre después de recibir una llamada anónima. Alguien que sabía algo. Alguien que había visto a Diego esa noche cerca del río. Y cuando investigaron, encontraron inconsistencias en su declaración original. Pequeñas mentiras. Detalles que no cuadraban. Y con el tiempo, con más investigación, descubrieron que Diego había sido visto regresando a la casa esa noche con ropa manchada de lodo y sangre. Y aunque había lavado esa ropa, aunque había tratado de esconder las pruebas, la tecnología actual permitía recuperar evidencia que antes era imposible detectar. Llevaron a Diego a la estación. Y a mí me llevaron para tomar mi declaración. Les di el cassette. Les conté todo. Todo lo que había vivido. Todo lo que había sufrido. Y ellos escucharon. Con atención. Con compasión. Y me dijeron algo que nunca olvidaré. Tu padre luchó por ti hasta el último momento. Y tú, al encontrar esa grabación, al tener el valor de exponerla, finalmente le diste la justicia que merecía. Lloré. Lloré como nunca había llorado. Por mi padre. Por los años perdidos. Por la verdad que finalmente había salido a la luz. Las semanas siguientes fueron un torbellino. El juicio fue rápido. Diego confesó. No todo. Pero suficiente. Admitió que había peleado con mi padre. Que lo había dejado inconsciente. Que había huido. Pero seguía insistiendo en que no sabía qué había pasado después. Los abogados dijeron que probablemente mi padre había muerto por el golpe en la cabeza. Y que alguien, tal vez algún vagabundo, había movido el cuerpo. O que el río lo había arrastrado. Nunca encontraron su cuerpo. Y eso era lo más doloroso. No poder darle un entierro digno. No poder despedirme adecuadamente. Diego fue sentenciado a 15 años de prisión. Por homicidio culposo. Por obstrucción de justicia. Por encubrimiento. No fue cadena perpetua. No fue lo que yo quería. Pero fue algo. Fue reconocimiento de que él había hecho algo terrible. Y que había consecuencias. Mi tía Soledad quedó destrozada. No podía creer que su hijo fuera capaz de algo así. Se disculpó conmigo. Lloró. Me pidió perdón por todos los años en que no me defendió. Por todas las veces en que creyó a Diego sobre mí. Y yo, aunque dolida, aunque rota, la perdoné. Porque ella también fue víctima. Víctima de las mentiras de su hijo. Víctima de su amor ciego. Después del juicio, me mudé. No podía seguir viviendo en esa casa. No podía despertar cada día en el lugar donde había sufrido tanto. Renté un cuarto en el centro de Guanajuato. Empecé a trabajar en una cafetería. Y poco a poco, empecé a reconstruir mi vida. No fue fácil. Las cicatrices seguían ahí. Las palabras de Diego todavía resonaban en mi cabeza. Estorbo. No perteneces. Tu padre te abandonó. Pero ahora sabía que eran mentiras. Ahora sabía la verdad. Y con esa verdad podía empezar a sanar. Encontré terapia. Una psicóloga que trabajaba con víctimas de abuso. Y hablé. Hablé de todo. De mi infancia. De las humillaciones. Del dolor. De la pérdida. Y ella me escuchó. Me ayudó a entender que nada de lo que pasó fue mi culpa. Que yo era víctima. Que merecía amor. Que merecía paz. Y con el tiempo, con mucho trabajo, empecé a creerlo. Empecé a verme de manera diferente. No como un estorbo. Sino como una sobreviviente. Como alguien fuerte. Como alguien que había pasado por el infierno y había salido del otro lado. Hoy, 3 años después de todo eso, estoy bien. O al menos mejor. Terminé la preparatoria.
Entré a la universidad. Estudio psicología. Porque quiero ayudar a otros que han pasado por lo que yo pasé. Quiero ser esa voz que yo no tuve. Quiero ser esa persona que cree cuando otros dudan. Que defiende cuando otros callan. Y aunque mi padre no está aquí para ver esto, aunque nunca pude despedirme de él, sé que estaría orgulloso. Porque yo seguí adelante. Porque no dejé que el dolor me destruyera. Porque me convertí en alguien más fuerte que todo lo que intentaron hacerme. El cassette que encontré ese día ahora está en un archivo de la policía. Es evidencia. Pero antes de entregarlo, hice una copia. Y a veces, cuando extraño a mi padre, cuando necesito recordar su voz, lo escucho. Y lloro. Pero no lloro de tristeza. Lloro porque finalmente sé la verdad. Porque finalmente entiendo que él nunca me abandonó. Que luchó por mí hasta el final. Y que su amor era real. Y eso, esa certeza, es lo más valioso que tengo. Diego y yo nunca volvimos a hablar. Está en prisión. Y ahí se va a quedar durante muchos años más. A veces me pregunto si se arrepiente. Si entiende la magnitud de lo que hizo. Si piensa en mi padre. En mí. En todo el dolor que causó. Pero no tengo respuestas. Y tal vez nunca las tendré. Y está bien. Porque no necesito su arrepentimiento. No necesito su perdón. Lo que necesito es paz. Y la estoy encontrando. Día a día. Paso a paso. Mi tía Soledad y yo mantenemos contacto. No es una relación cercana. Pero hay algo ahí. Algo parecido al respeto mutuo. Ella perdió a su hijo, al menos temporalmente. Y yo perdí a mi padre para siempre. Y en ese dolor compartido, hay un entendimiento. Una conexión extraña pero real. Ella me ayudó económicamente para entrar a la universidad. Y yo la visito de vez en cuando. Tomamos café. Hablamos de cosas superficiales. Y aunque nunca será la familia que yo soñé, es algo. Y por ahora, es suficiente. Aprendí que la familia no siempre es la gente que comparte tu sangre. A veces es la gente que eliges. La gente que te ve. Que te escucha. Que te apoya. En la universidad encontré amigos. Amigos de verdad. Gente que me acepta como soy. Que no me juzga. Que celebra mis logros y me consuela en mis caídas. Y con ellos, construí algo que nunca tuve en esa casa. Un sentido de pertenencia. Una sensación de ser querida. Y eso es más valioso que cualquier lazo de sangre. Si tú que estás escuchando esto has vivido bajo el control de alguien, si has sido humillado, si te han hecho creer que eres menos, quiero que sepas algo. No lo eres. Las palabras crueles de otros no definen tu valor. El abuso de otros no determina tu futuro. Y los secretos que otros guardan no tienen que ser tu carga. Porque la verdad siempre sale a la luz. Tal vez no inmediatamente. Tal vez no cuando quieres. Pero sale. Y cuando sale, tienes la opción de usarla. De liberarte. De reclamar tu vida. A veces pienso en cómo sería mi vida si mi padre estuviera aquí. Si hubiera venido ese sábado y me hubiera sacado de esa casa. Si hubiéramos vivido juntos en esa casa pequeña en la colonia Pastita. Si hubiera crecido con su amor. Con su apoyo. Con su presencia. Y duele imaginar todo eso. Duele pensar en todo lo que perdimos. Pero también me recuerda por qué lucho. ¿Por qué sigo adelante? Porque él no pudo darme esa vida. Pero me dio algo mejor. Me dio su amor. Su lucha. Su ejemplo. Y con eso, puedo construir mi propia vida. Una vida que él estaría orgulloso de ver. Esta es mi historia. La historia de una mujer que fue llamada estorbo durante años. Que fue controlada. Humillada. Hecha sentir que no merecía nada. Pero que encontró un cassette. Y encontró la verdad. Y con esa verdad, encontró la fuerza para liberarse. Para buscar justicia. Para sanar. No fue fácil. No fue rápido.
pero fue posible. Y si fue posible para mí, es posible para otros. Porque la verdad tiene poder. El poder de destruir mentiras. De romper cadenas. De dar libertad. Si esta historia resonó contigo, si sentiste algo mientras la escuchabas, te invito a que te suscribas al canal Historias para distraerte. Aquí compartimos historias reales de personas que han enfrentado lo imposible y han encontrado el camino de regreso a sí mismas. Historias de dolor pero también de sanación. De secretos pero también de verdades. De pérdida pero también de esperanza. Subimos videos nuevos todos los días. Porque creemos que cada historia merece ser contada. Y cada superviviente merece ser escuchado. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, la verdad siempre encuentra su camino. Y cuando lo hace, te libera. Aunque duela. Aunque sea tarde. Te libera.